Actividad A2 Convocatoria Extraordinaria julio de 2023. Apartado A. Una masa puntual M minúscula se encuentra en las inmediaciones de otra masa puntual M mayúscula. Razone cómo se modifica la energía potencial gravitatoria cuando. Subapartado I. Las dos masas se acercan. Subapartado I. Aumenta el valor de la masa M minúscula. Bueno, nos encontramos frente al ejercicio A2 de las pruebas de acceso a la universidad de la convocatoria extraordinaria de este verano, de julio del 2023. Ya habíamos resuelto la actividad 1, vamos a ver qué es lo que nos pedía la actividad A2 de ese mismo examen. Nos dice en su apartado A, vamos a resolver primero el apartado A, lógicamente, que una masa puntual M se encuentra en las inmediaciones de otra masa puntual M mayúscula. M minúscula la primera, vamos a señalarla aquí. Tenemos inicialmente una masa puntual M minúscula y tenemos otra M mayúscula. Tienen sus inmediaciones. Vamos a suponer que están separados en una distancia R. Dice que razonemos cómo se modifica la energía potencial, cómo cambia la energía potencial, cuál es la variación de energía potencial, vamos a llamarlo así, en dos supuestos diferentes. El primero, cuando las dos masas se acercan. ¿Qué ocurre para la energía potencial cuando las masas se acercan? Y el segundo, si aumenta el valor de la masa M. Vamos a recordar que la energía potencial es una función que se define para las fuerzas conservativas. Recordemos que esto es fundamental, y los campos conservativos. De hecho, la idea de este ejercicio tiene que ver con el conocimiento de lo que es el significado de la energía potencial. Entonces, para las fuerzas conservativas, para los campos conservativos, se puede definir una función que se llama energía potencial porque el trabajo de esos campos conservativos, esa es la definición de fuerza conservativa y campo conservativo, el trabajo que realizan estos campos, estas fuerzas, no depende del camino que se siga entre dos puntos, sino que exclusivamente depende del valor, esos propios puntos. No depende, repito, del camino. Aquí normalmente el trabajo aparece un camino, pero en este caso no depende del camino, sino solo depende de los puntos inicial y final. Es decir, que no depende de cómo vayamos entre el punto A y el punto B. Eso permitía definir una energía potencial de manera que este trabajo, puesto que solo depende de los puntos inicial y final, de los puntos A y B, se puede calcular como la diferencia de una función que depende exclusivamente de esos puntos. La introducción del signo menos tenía que ver de alguna forma con el hecho de que para que se produjese un trabajo, para que el campo realizase trabajo positivo, para que hiciese ese trabajo de forma natural, se tenía que reducir la energía. Es decir, que un consumo de energía, una reducción de la energía implicaba realizar trabajo. Con esa idea vamos a resolver estos dos subapartados. El hecho de que las dos masas se acerquen, el hecho de que las dos masas, estaban a una distancia R, vamos a suponer que esta es la distancia RA, se acerquen entre sí y cambien a una distancia RB, significa que están actuando las fuerzas conservativas. Recordemos que las fuerzas conservativas, en este caso gravitatorias, son las responsables de que se atraigan mutuamente estas dos masas. Es decir, al acercarse, estas dos fuerzas son iguales y de sentidos contrarios, al acercarse están actuando las fuerzas conservativas para que eso ocurra. Y como están actuando las fuerzas conservativas para que eso ocurra, se está realizando un trabajo, las propias fuerzas conservativas realizan un trabajo, y al realizar un trabajo se tiene que reducir la energía potencial. Es decir, que al acercarse se tiene que producir una reducción. Al acercar las masas, quería decir, se tiene que producir una reducción, un descenso, una disminución de la energía potencial. En consecuencia, la energía potencial se reduce. La variación de la energía potencial tendrá que ser negativa y la energía potencial se reduce. Esto lo podemos sacar también de la idea de que el trabajo que se está produciendo cuando se produce ese acercamiento, ¿no? Ese trabajo que se está produciendo al acercarse es un trabajo que es positivo. Vamos a suponer que estaba aquí para dar una idea de que este es el punto A y ahora aquí está el punto B. Este trabajo entre A y B, he puesto en azul, disculpadme, es un trabajo positivo porque lo están haciendo las fuerzas del campo. Al ser un trabajo positivo, necesariamente llegamos a la conclusión de que la variación de energía potencial tendrá que ser negativa. Y por tanto la energía potencial se reduce. Podemos utilizar también la propia expresión que se define para la energía potencial gravitatoria entre dos masas que están a una distancia determinada. Recordémosla, esa expresión también la vamos a utilizar, lo vamos a aplicar de esta manera. Esa expresión es esta. Esta es la energía potencial de un sistema formado por dos masas, como es este, que están separados a una distancia R. Siempre y cuando, evidentemente, hayamos definido, hayamos tomado como origen de energía potencial el infinito. Recordemos que es fundamental tomar un origen de energía potencial porque si no, en realidad, no se puede determinar la energía potencial en un punto. No se puede determinar el valor en una situación concreta, sino que solo podríamos conocer su variación. Si las dos masas se acercan, que es lo que nos están diciendo, esta R, evidentemente R en A es mayor que R en B, y por tanto, a la vista de lo que tenemos aquí, está produciéndose una energía potencial. Vamos a escribirlo en la siguiente pizarra, si no, lo vamos a escribir aquí mejor. La energía potencial en A sería menos G, MR en A, mientras que la energía potencial en B sería igual, mismas masas, pero con una distancia más pequeña. Eso hace evidentemente que este valor absoluto que tenemos aquí, al ser RB más pequeño que RNA, aumente. Pero claro, al aumentar el valor absoluto, al tener un signo menos, implica que esta energía potencial en B va a ser menor. Es un número más grande, pero negativo, así que disminuye esa energía potencial. Así que también la expresión de la energía potencial, una vez determinada a partir del origen en el infinito, nos lleva a la conclusión que la energía potencial en B tiene que ser menor que la energía potencial en A. Recordando que R en B es menor
que R. Así que se está produciendo una disminución, a pesar, insisto, que R en B está en el denominador, la distancia está en el denominador, pero aumenta el valor absoluto y disminuye el valor negativo en este caso. Segunda cuestión, la segunda cuestión la podemos plantear de la misma manera. ¿Qué sucede si aumentamos la masa? Podemos interpretar que al aumentar la masa, en la misma situación, M, ahora tenemos una masa N', que es mayor que M, dejando la situación igual. De alguna forma, las fuerzas gravitatorias aumentan, el trabajo que se tiene que hacer aumenta y la disminución de energía potencial también es mayor, es decir, se produce una disminución de la energía potencial. Estamos aumentando de alguna forma la profundidad de ese campo gravitatorio. Hay una mayor profundidad del campo gravitatorio, generado aquí, mayor profundidad de la interacción gravitatoria, y esa mayor profundidad conlleva a una disminución de la energía potencial, hacer el pozo mayor, y eso se valora en función de las fuerzas, que son mayores, en valor absoluto, el módulo, perdón, gravitoria. Y esto implica una disminución de la energía potencial. Una disminución de la energía potencial que significa que la variación de energía potencial es negativa. Esa es la primera idea que podemos transmitir en este sentido, una profundización de este campo. A partir de la expresión, esta que hemos visto aquí, ¿no?, que hemos escrito antes, también se ve perfectamente lo que estamos diciendo. Se ve perfectamente ese aumento de la profundización. Porque ahora la nueva energía potencial, la vamos a llamar prima, con una masa mayor, implica que este valor, teniendo en cuenta que la masa es mayor, implica que este valor absoluto también es mayor al aumentar esa masa, al aumentar esa interacción, y como tenemos un signo menos, esta energía potencial prima ahora tiene que ser menor que la energía potencial, es decir, hay una disminución de la energía potencial y un hecho de que la energía potencial en su variación es negativa, ¿vale? Así que el aumento de la masa está implicando una profundización del campo, una profundización de la interacción gravitatoria, o un aumento de esa interacción gravitatoria, y por tanto un aumento en el valor de la interacción implica una disminución en la energía potencial, recordando que todo esto se basa en que hemos tomado como origen la energía potencial el infinito. Es decir, que en el infinito la energía potencial es cero, y a medida que aumentamos la interacción entre las masas, se aumenta esa profundización en el campo gravitatorio, en la interacción gravitatoria y en el valor que tomamos para expresar esa interacción en función de la energía, que es la energía potencial. Así que disminuye cada vez más esta energía potencial. Y con eso habríamos terminado este apartado A del ejercicio A2, de la actividad A2, de la prueba de selectividad de la convocatoria extraordinaria de julio, en este caso de 2023, último ejercicio, última propuesta que se ha hecho hasta este momento en selectividad. Apartado B. Dos masas de 5 kilogramos se encuentran en los puntos A, 0,2 y B, 2,0 metros. Determine razonadamente. Subapartado I. El valor de la intensidad del campo gravitatorio en el punto C, 0,0 metros. Subapartado I. El potencial gravitatorio en el mismo punto. Subapartado I. El trabajo realizado por la fuerza gravitatoria para desplazar una masa de 3 kilogramos desde C hasta el punto de 2,2 metros. Justifique el resultado obtenido. Bueno, nos encontramos frente al apartado B de la actividad A2 del examen de selectividad de las pruebas de acceso a la universidad de la convocatoria extraordinaria propuesta en julio de este mismo año, del año 2023. Lo leemos, al mismo tiempo que lo vamos a leer, puesto que se está hablando de una serie de puntos y una serie de masas, vamos a ir haciendo un dibujo. Para eso se ha puesto este fondo cuadriculado para que sea un poco mejor la representación. Aunque en este caso explícitamente no nos piden esa representación, pero siempre es bueno que se observe, que se vea, que se entienda, que sabemos lo que estamos haciendo y entendamos lo que significa el carácter vectorial de muchas de las magnitudes que aparecen en los campos vectoriales, en este caso los campos de espejo. Nos hablan de que hay dos masas, voy a llamar a las masas M1 y M2, que tienen el mismo valor, M1 y M2 tienen el mismo valor de 5 kilogramos, se encuentran en los puntos, el punto A, 0,2, vamos a hacer un dibujo de esta situación, con nuestro sistema de referencia. El sistema de referencia, en este caso, no lo estamos diciendo nosotros, sino que nos están dando es X, en metro, aquí hay que expresar que estamos en metro, hay que ponerlo en las propias coordenadas, si se quiere, este es el origen de coordenadas, y tenemos a la primera masa, voy a llamar M1, en el punto A, 0,2, este es 1, este es 2, así que este es el punto A. Aquí tenemos una masa, voy a dibujar esto una poquito. Mientras que tenemos otra masa en el punto 12. Aquí dice el problema, estamos leyendo el enunciado, pero lo vamos interpretando en el dibujo. Este es el punto B, y 12. Ya sabemos que es metro, porque lo hemos expresado ya directamente sobre los ejes. Y luego vamos a pintarlo de verde, ¿vale? Esta es la masa M2. Y otra es que la azulita vamos a llamar M, para que se entienda claramente. Bueno, pues ya nos permite que determinemos razonadamente. Esto de razonadamente entendemos que hay que reducirlo, o que hay que reducirlo, hay que explicarlo. A mí me queda claro que cuando se dice razonadamente hay que deducir, porque entonces vamos a tener que deducir todas estas expresiones. Pero bueno, cuando verifiquemos, explicaremos cómo se deduce. Nos dice que determinamos razonadamente, primero, el valor de la intensidad del campo gravitatorio en el origen de C. En este caso lo llama el punto C. ¿Vale? También me piden, en un segundo subapartado, el potencial gravitatorio en el mismo punto. Y en un tercer subapartado, como es suficiente, nos pide el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, en este llamado trabajo conservativo, el trabajo de fuerza gravitatoria, al desplazar una masa de 3 kilogramos, que vamos a llamar M, desde el punto C
hasta el punto B. En este caso el punto C ya sabemos cuál es, el orden de coordenadas, y el punto D me dice que el punto 2, 2 metros. Es decir, que tenemos aquí el punto O, lo llamamos O, pero realmente el problema lo llama C. Y el otro punto que estamos buscando es el punto 2, 2, no hace falta el otro, es el 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora hay una parte y comenzamos con el problema. Para hallar la intensidad de campo gravitatorio en el punto origen de coordenadas aquí, vamos a hacer un dibujo de cómo sería esa intensidad de campo gravitatorio, recordando lo que es la intensidad del campo gravitatorio y es la fuerza gravitatoria que se ejerce sobre la unidad de masa supuesta en el punto. Así que la masa M1 haría una fuerza gravitatoria sobre la unidad de masa, si la colocamos ahí, que estaría dirigida, es lógico pensar que estaría dirigida, vamos a ponerla así, estaría dirigida de esa manera, esto sería G1. Mientras que la masa M2 haría una fuerza gravitatoria que teniendo en cuenta que son iguales las dos masas y teniendo en cuenta la simetría del problema que están a la misma distancia, pues será una intensidad de campo gravitatorio de igual módulo, ¿vale? Lo cual no podría ahorrar tener que calcular, porque puesto que aquí hay una simetría clara que podemos utilizar. Recordemos, muy razonadamente, que la intensidad de campo gravitatorio se define en un punto como la fuerza gravitatoria que se hace sobre ese punto sobre la unidad de masa supuesta situada en ese punto. Para eso, colocamos una masa testigo habitualmente y calculamos la fuerza que recibe, de manera que dividiendo esa fuerza que recibe entre la masa, mientras que recibe un límite para que esta masa no influyese en el campo gravitatorio, pues bueno, lo hacemos de esta forma más sencilla, nos daría la intensidad de campo gravitatorio. Recordando que esta fuerza gravitatoria proviene de la ley de gravitación universal. Para eso, repito, supongamos que tenemos una masa puntual. Estoy reduciendo esta expresión, por si acaso no lo sencillo. En este punto, que ya la intensidad de campo gravitatorio, este punto está marcado por este vector de posición respecto de la masa. En ese punto habrá una intensidad de campo gravitatorio, que será esa, y que vendrá dada por la fuerza gravitatoria que se ejerce sobre esa masa en ese punto. Esa fuerza gravitatoria vendrá por la ley de gravitación universal. Y por tanto, la intensidad de campo gravitatorio en un punto se podrá calcular dividiendo esa fuerza gravitatoria que nos da la ley de gravitación universal entre la masa testigo que hemos colocado ahí. Y por tanto, tendremos ya la intensidad de campo gravitatorio determinada. La intensidad de campo gravitatorio lleva a una masa puntual M en un punto que se encuentra a una distancia R, marcado por un vector de posición respecto de la masa, que también lo llamamos R. Además, tenemos que aplicar el principio de superposición. En este caso, pues si tenemos masa, habrá una superposición de estos dos campos. La superposición quiere decir que calculamos el campo neto, teniendo en cuenta que calculamos primero el campo debido a la masa 1, independientemente de la presencia de la masa 2, calculamos el campo debido a la masa 2, independientemente de la presencia de la masa 1, y los superponemos, los sumamos. Esto es lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que hemos visto aquí una simetría muy clara, y va a ser relativamente sencillo calcular estos campos, porque los módulos van a ser iguales, y ya estamos viendo que el campo debido a la masa 1 tiene una dirección sentido del eje Y positivo, y el de la masa 2 del eje X, perdón, también positivo. Así que, con que calculemos los dos, uno de ellos, y le pongamos ya ese valor, el G1, el punto C, se llama G, N1, R1, lo llamaré R1C al cuadrado, y su R1C. Realmente un su R1C, el vector que viene del vector de posición, no sé si no capaz de dibujarlo aquí, que se vea, y no estorbe mucho, lo voy a en amarillo. El vector de posición sería este es el vector de posición, llamémoslo así, R1C. Y por tanto, el vector unitario, en realidad, este vector unitario de aquí es el vector menos J, que con este menos nos va a quedar la J, que estamos diciendo que nos tiene que dar este resultado. Así que vamos a hallar el módulo, este módulo directamente, o si queremos le escribimos directamente lo que tenemos, que ya podemos escribir en este vector G1, teniendo en cuenta este menos, teniendo en cuenta este vector unitario y teniendo en cuenta los datos centrales. Así que vamos a por ello. Así que G1 en el punto C será menos 6,67 por 10 a la menos 11, la gravitación universal Newton, metro cuadrado, kilogramos de cada 1,2, la masa 5 kilogramos. El módulo de este vector, el vector R, si nos damos cuenta, que he dicho que el vector unitario es menos J, pero el vector R1C, exactamente, es menos 2J metros. Eso quiere decir que su módulo R1C es de 2 metros. Así que ya podemos sustituir aquí por 2 metros, luego le damos al cuadrado y lo multiplicamos por el vector unitario que hemos dicho que es menos J. Eso sería la forma, digamos, más habitual en general, teniendo en cuenta la expresión general. Hemos dicho que podríamos general de la intensidad de campo gravitatorio debido a una masa componente. Podríamos haber calculado directamente el módulo y haber sustituido ya la J porque bueno, esa es la dirección y sentido de la dirección. El resultado de este campo lo escribimos. Uno es, si yo no me he equivocado, si tengo que verlo, repasaremos por si acaso 8,34 por kilogramo menos 11, J positivo, Newton por kilogramo elevado a menos 11. Así que esta masa hace 8,34 por kilogramo menos 11, J Newton por cada kilogramo. Como hemos dicho que hay una simetría clara, G2, pues va a ser exactamente igual, pero dirigido en el sentido positivo del eje X. Y por tanto el resultado será igual, con el mismo módulo, pero dirigido en el sentido positivo. Ya podemos entonces calcular el campo neto, que lo están pidiendo, sumando G1 más G2, al ser dos vectores perpendiculares, no podemos sumar sus módulos en su unidad, y nos quedaría sumando aquí, voy a poner ya el resultado, porque en realidad, esto sería elevado a menos 11 J más 8,34 por elevado a menos 11 y Newton por kilo. Si alguien está interesado, lo he dicho también, pues quiere ver cuál es el módulo de este vector
ya que realmente desde el punto de vista vectorial solo vemos la componente x que son iguales y la componente y que son iguales a la componente y, la componente x, componente y, componente x. Así que podemos calcular su módulo haciendo la raíz cuadrada correspondiente. En este caso, como son iguales, pues tendremos realmente lo mismo. 24 por elevado a menos 11 minutos kilogramos al cuadrado más 8,34. Esto no me lo quieren especificar, pero bueno, vamos a hacer. Por elevado a menos 11 minutos por kilogramos al cuadrado. Hacemos la raíz cuadrada y tenemos el módulo para tener una idea de que, evidentemente, aquí hay una intensidad global, la del vector G, en este caso en este punto, se tenemos dibujado verde. Entonces, realmente con esto ya podríamos decir que hemos resuelto el problema. Ya tenemos el vector intensidad del campo gravitatorio, no está escrito en el orden habitual, x, no. Escrito primero la y porque es la G1 y la x porque es la G2, pero ese sería el resultado. Así tenemos el módulo, lo mismo. Nos pide en segundo lugar el potencial también. Como piden razonadamente, vamos a recordarlo con el potencial. Un poco. Por definición, el potencial gravitatorio en un punto es la energía potencial que posee la unidad de masa supuesta de ese punto. Se escribe de la misma forma. Es decir, colocando para una masa puntual en un punto una masa contigo, determinando su energía potencial, teniendo en cuenta que la energía potencial es infinito por definición. Por definición no, sino tomando como origen el cero. Hemos utilizado esta expresión, más una también, en el papel T factor por F. Así que utilizando estas dos, deducimos que hay un punto, un punto C, perdonadme, cuando voy a poner T, en general T. Al dividir, nos queda claramente, si no nos acuerda, esa expresión. También aquí aplicamos un principio de superposición o de aditividad que se llama de potenciales. Así que en este caso, en el punto C, tenemos que calcular V1, tenemos que calcular V2. Aquí no son vectores, son escalares, son energías. Energía, repito, de la unidad de masa, en este potencial de la unidad de masa supuesta situada en ese punto, ¿vale? Es decir, que en este punto P, si colocamos la unidad de masa, nos daría esa energía potencial. Y como hay una simetría clarísima, tanto V1 como V2 son exactamente iguales, aquí son exactamente iguales, no hay carácter vectorial porque son iguales. Y de calcularlo con la masa del mismo, en este caso, ¿no? Entonces, un C sería un 6,7, con el 11. En la definición de potencial del infinito igual a 0, también lógicamente hace que el potencial del infinito sea 0, por eso los resultados de los potenciales en los campos gravitatorios definido dan negativo porque estamos siempre en un campo atractivo en el cual para llevar una masa hasta el infinito hay que luchar contra el campo gravitatorio. El campo gravitatorio ya lo contrario, pero la masa es del infinito. 5 kilogramos, ahora 2. Esto, si yo no me he equivocado, da menos 1,67 por elevado a menos 10 kilogramos. Y por tanto el campo neto, el campo total, el potencial total es la suma de esos dos. El potencial total sería 2 veces realmente. Sería sumar 2 veces y multiplicar por 2 esa expresión. Ese valor, no esa expresión, sino ese resultado. Y tendríamos pues 3,34 por elevado a menos 10 julios. Tendríamos entonces el valor de ese potencial en ese punto. ¿Bueno? Es decir, que en ese punto C, recordemos el punto C, el origen de coordenadas, en ese punto C, la energía potencial que tendría la unidad de masa supuesta situada en ese punto sería de menos 3,34 por elevado a menos 10 julios. Bueno, nos falta el último apartado, que nos pide el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria. Esta recordemos que era I, que no lo he puesto, subapartado I. El trabajo realizado por la fuerza gravitatoria entre los puntos C y D. Me gusta llamarlo el trabajo conservativo entre C y D. Y que por definición, esto sí por definición, es la variación de energía potencial entre C y D. Y también podemos escribir que es la masa que se traslada, el producto de la masa que se traslada por la variación del potencial. Si nos fijamos en el dibujo, esto lo podemos resolver rápidamente, porque si nos fijamos en el dibujo, el punto C está a una distancia de 2 metros de las dos masas recordemos que son iguales, y el punto D también, en blanco, el punto D también está a la misma distancia, 2 metros de las dos masas, igual que lo estaba el punto C. Por tanto, estamos dándonos cuenta, me parece a mí, que con esta simetría tan importante que tiene el problema, el potencial, porque recordate, lo escrito, hablo aquí escribiendo en negro, esto implica que este trabajo que estamos buscando sería el producto de la masa por la diferencia de potencial entre el punto D y el punto C. Pero a la vista de la simetría del problema, no hay diferencia de potencial entre el punto C y el punto D. El potencial en D neto es el mismo que el potencial en C neto, porque el potencial en D se calcula exactamente igual que en C, sumando el potencial debido a la masa 1 y el potencial debido a la masa 2. Pero la simetría de D es tan grande, la simetría, estos potenciales son iguales, la suma va a dar lo mismo y va a dar lo mismo en ese punto, no hay diferencia de potencial. Al no haber diferencia de potencial, esto implica que es 0, esta diferencia de potencial es 0, por otro el trabajo que se hace para trasladar a esa masa, da igual la masa que puse realmente, que eso la masa es de kilogramos, pero es exactamente igual, es 0. No se hace trabajo global, en campo al menos no hace trabajo global, puesto que la diferencia de potencial y también la diferencia de energía potencial entre esos dos puntos es 0. De alguna manera estamos en una superficie de potencial que se llama, en la cual todos los puntos de esa superficie tienen el mismo potencial. Y por tanto, el trabajo global, sea por donde lo queramos llevar, da igual, porque como el trabajo solo depende de los puntos C y el punto D, y en ese punto C y en ese punto D hay la misma energía potencial, hay el mismo potencial, el trabajo neto que se realiza es C. En este caso es una cuestión de simetría, pero esta cuestión de simetría nos lleva a que
al no haber diferencia de potencial, no hay trabajo global que se tenga que hacer para trasladar mediante la fuerza gravitatoria a cualquier masa. En realidad esto no depende solo de esta masa, cualquier masa se podría trasladar entre esos dos puntos sin realizar trabajo, porque, insisto, depende solamente ese trabajo de lo que sucede en el punto C, de lo que sucede en el punto B, y en esos dos puntos la energía potencial de estas dos masas son iguales y están equidistantes de esos dos puntos, las dos es exactamente la misma. Aunque no sean equidistantes, si no fuese a la misma distancia, podría ocurrir que las dos potenciales no fuesen iguales. Lo importante en este caso es que los dos potenciales, las dos energías potenciales son iguales y el trabajo entonces es cero. Bueno, pues con esto hemos terminado este apartado B de la actividad A2 del examen de la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la universidad propuesta en julio de 2020.